Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dextre y hoy les traigo una nueva manera de poder recordar todas aquellas cosas en medicina que nos dan mucho dolor de cabeza. Esto se titula Pistas Visuales de Recuperación. ¿En qué se basan estas pistas visuales de recuperación? Su mismo nombre lo dice. Tratar de de relacionar ciertas enfermedades, ciertos conceptos a objetos que ya conocemos. ¿No les ha pasado de que a veces recordamos cierta palabra en inglés o cierta palabra un poco difícil porque se asemeja a algo que ya conocemos? Entonces, esto se le denomina pista. Entonces, nosotros al recordar tal objeto, nos recordamos, o sea, recuperamos la información que se está relacionando. O como cuando nosotros tenemos cierto recuerdo de alguna patología, porque en alguna rotación que tuvimos nos mencionaron o hubo un paciente que tenía una enfermedad y luego en otra oportunidad un docente nos pregunta sobre esta enfermedad, tal vez los síntomas, entonces nosotros rememoramos este recuerdo que tenemos y eso nos lleva a poder recordar todos los síntomas sin necesidad de tratar de memorizar, o sea, sin tener que haber memorizado, sino únicamente con la experiencia. Entonces, más o menos así se basa este método. ¿Y por qué es tan importante este método? ¿Cómo se justifica este método, mejor dicho? A lo largo del tiempo, el ser humano ha evolucionado filogenéticamente. Lo que sucede es que en el pasado, para sobrevivir, era necesario que el ser humano tenga que poder reconocer los tipos de frutos, si es que este fruto era comestible, si es que tenía características curativas, si es que tal vez este fruto era venenoso. Entonces, para sobrevivir, mejor dicho, tenía que tener este conocimiento visual de memoria. Asimismo, para saber qué animales eran peligrosos, qué animales tenían mayor cantidad de carne, asimismo también para poder ubicarse. Tal montaña me recuerda que estoy cerca de casa, tal montaña o tal vez la posición del sol. Todo esto ha permitido que el ser humano tenga una buena memoria visual, a diferencia de lo que sucede actualmente. Si nos damos cuenta, el ser humano tiene poco tiempo que ha aprendido a leer, a diferencia del tiempo que ha pasado no sabiendo leer. Entonces, por eso es de que cuando nosotros vamos a un cierto lugar, nosotros podemos recordar el color de las paredes, las puertas, los objetos que se encontraban, los olores, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar repitiendo qué color tenía la pared, qué olor, qué objetos, qué personas estaban. Entonces, esto se contrasta a lo que sucede cuando nosotros leemos un libro. Al leer un libro, podemos leer, tratar de memorizar y después de terminar, de culminar la lectura, nos damos cuenta que no recordamos casi nada o muy poco de lo leído. Vamos a aprovechar esta característica que ya tenemos de manera innata para poder aprender mediante un ejemplo y para que ustedes puedan aplicarlo esto durante sus estudios sin dificultad. Vamos a hablar de las patologías que causan el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Existe un grupo que también causa ambos síndromes que se llama síndrome nefrítico-nefrótico. Voy a colocar ciertas características de cada una de estas patologías en los objetos que les voy a mostrar, con el fin de que sepan que este método sirve también para los detalles. No he colocado todos porque esto llevaría a que la clase se extendiera y este no es el objetivo. El objetivo es únicamente enseñarles cómo hacerlo y que ustedes lo creen por su propia cuenta. Lo vayan creando por su propia cuenta, mejor dicho. Todos tenemos una sala donde solemos tener sillones, televisores, lámparas y tal vez la mayoría de nosotros tenemos una mesa de centro. Esta mesa de centro, vamos a concentrarnos en esta mesa de centro. En este caso, vamos a imaginarnos de que en nuestra mesa de centro tenemos una bolsa de delivery de la empresa Rappi. No se preocupen de qué significa ahora, solo quiero que imaginen que se encuentran en esta situación. Entonces, la bolsa de delivery de Rappi. Y tiene un detalle que es una semiluna. Asimismo, en esta
En esta mesita tenemos unos audífonos. Estos audífonos son de la marca SLE. Bien, el siguiente objeto son unos pañuelos en caja, ¿ya? Y además que dentro de esta bolsa había una hamburguesa, entonces la sacamos y la tenemos ahí. Finalmente tenemos dos boletos de avión y estos son los objetos que nos vamos a enfocar en este punto. Todo esto nos va a hacer recordar al síndrome nefrítico. Bien, comencemos a explicar qué significa cada objeto, porque hasta ahora ustedes dicen, pues no, no me trae nada, no veo la relación con el síndrome nefrítico. Entonces, lo primero el objeto que primero vimos fue la bolsa de delivery de Rappi. Bien, esto nos hace recordar a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Rápidamente progresiva. Una característica de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son varias patologías, no es que sea una única patología dentro de rápidamente progresiva, están las vasculitis, la de Wegener, también está el muy conocido Good Pasture. Entonces, esto conlleva una gran cantidad de patologías. Sin embargo, estas patologías se caracterizan porque en la lámina histológica van a tener un hallazgo que se llama el glomérulo creciente y da un aspecto al glomérulo como si estuviera en una semiluna, como si tuviera una semiluna. Entonces, para recordarnos este hallazgo histopatológico, eh, puse esta semiluna en la bolsa. Seguido tenemos estos pañuelos. Normalmente cuando nosotros nos enfermamos, solemos nos resfriamos, mejor dicho, solemos utilizar los pañuelos para sonarnos la nariz, limpiarnos la nariz, mejor dicho. Y esto nos hace recordar a la glomerulonefritis postinfecciosa, la más común, la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, ahí está. Lo siguiente es la hamburguesa. La hamburguesa nos hace recordar a una enfermedad que es la enfermedad de Berger. Bien, ahí está, que es por depósitos de IgA. Los siguientes tenemos estos audífonos. Audífonos suena a difuso, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis difusa nos, nos causa un síndrome nefrítico y eso nos hace recordar. ¿Por qué puse SLE? Porque SLE en inglés es lupus, o sea, el ES que conocemos en español. Y bueno, la principal causa de este tipo de glomerulonefritis difusa es el lupus. Y además es el tipo histológico de la lesión renal más frecuente, porque sabemos que el lupus tiene una clasificación de 6 y la más frecuente es la 4 que corresponde a difusa. Em, Finalmente tenemos estos dos tickets. Normalmente estos tickets son de avión. ¿Y dónde sale el avión? En un aeropuerto. Y esto es del síndrome de Alport. Bien, entonces ya hemos recordado las patologías que nos causan un síndrome nefrítico. Pasemos a la siguiente imagen. Todos tenemos una habitación y la mayoría de nosotros, o espero que todos, tengamos una mesita de noche. Vamos a enfocarnos en esta mesa de noche. Esta mesa de noche va a tener un mantel. Este mantel nos va a hacer tratar de recordar una membrana. Ahí está, nuestra membrana. Bien, el otro objeto que tenemos es una lámpara de noche. El otro objeto es el Milo. Nuestra mamá o nosotros mismos nos hemos preparado un Milo y lo tenemos ahí en la mesita de noche. Luego tenemos una golosina que es un chocolate hiper. Y un regalo que tuvimos por ahí, un peluche que es de Mini. Bien, entonces todo esto nos va a hacer recordar al síndrome nefrótico. Ahora les voy a explicar cada objeto qué significa. En este caso tenemos el Milo. El Milo nos va a hacer recordar a la amiloidosis. La amiloidosis es el acúmulo de proteínas mal plegadas en cualquier tejido, en este caso en el riñón, que nos va a causar un síndrome nefrótico. El otro objeto es el peluche mini. Eso nos hace recordar a mínimo, entonces enfermedad de cambios mínimos. Luego tenemos esta lámpara. Obviamente toda lámpara tiene un foco. Espero que todas. Entonces es la glomerulitis focal y segmentaria. Y el otro objeto, la golosina, que es un chocolate. Recordemos que la diabetes se causa
es causada por el consumo excesivo de tal vez de, sabemos que es genética, pero también está condicionada al incremento de muchos carbohidratos, en este caso azúcares, el chocolate. Y eso nos hace recordar a la nefropatía diabética. Y la membrana nos hace recordar a la glomerulonefritis membranosa. Bien, hasta ahí espero que todo esté claro. Ahora vamos a algunos detalles. El primer detalle es de que este Milo, espero que se note que es rojo. Entonces no tenemos Milo, sino es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque nos hace recordar que la tinción que se utiliza para poder ver estos acúmulos de amiloide es el rojo Congo. Bien, el segundo detalle que tenemos acá es de que el té chocolate, que representa a la nefropatía diabética, es hiper, porque la primera etapa de esta enfermedad, producto de una alteración en ambas arteriolas, la eferente, va a condicionar a que haya una hiperfiltración en la etapa inicial. Bien, luego tenemos que en esta lámpara de noche, en su base, tenemos cierto espacio para poder colocar objetos. Acá vamos a encontrar una jeringa de heroína. Tenemos también un preservativo que representa el VIH y tenemos un billete falso. Entonces, estos tres objetos nos hacen recordar las principales causas de este tipo de glomerulonefritis: la heroína, la anemia falciforme de billete falso y el VIH. Y bueno, ¿cómo nos vamos a recordar ahora de, de aquellas causas de síndrome nefrítico nefrótico? Vamos, este es el croquis de un departamento. Tenemos, acá está la entrada, entras y aquí está la sala. De la sala, acá está el dormitorio. Tienes que cruzar todo este pasadizo para llegar al dormitorio. Entonces, aquí estaban todas nuestras patologías que causaban síndrome nefrítico y acá estaban todas las que causaban síndrome nefrótico. Como sabemos, principalmente estas causas de síndrome nefrítico nefrótico primero empiezan con un síndrome nefrítico y luego pasan a un síndrome nefrótico. Por eso puse una flecha, para que vayas de tu sala a tu dormitorio. Entonces, cuando estás yendo de la sala al dormitorio, vas a encontrarte en este pasadizo de este departamento unos patos, patos blancos y patos de colores. ¿Por qué patos blancos y por qué patos de colores? Porque esto nos hace recordar que la etiología primaria de la glomerulonefritis membrano proliferativa es la hepatitis B de patos blancos y hepatitis C de patos de colores. Y la etiología secundaria, esto vamos a imaginar que es cera. Imagínense que están en el pasadizo, pasaron los patos y encontraron cera derramada por todo el piso. Traten de imaginarse el olor, la contextura. Entonces, cera empieza con la C y la E, y esto nos hace recordar a que hay una alteración en el complemento C3 que se activa, y esto condiciona a este tipo de glomerulonefritis. Y bien, hay otro tipo de glomerulonefritis, como hemos visto al inicio, aquí, a ver, que es la glomerulonefritis difusa proliferativa, que de acuerdo a las clasificaciones, algunos lo colocan como parte del síndrome nefrítico y otros lo colocan como parte de los dos. De que puede desarrollar los dos, sí puede desarrollar. ¿Cómo vamos a recordar que esa es una causa de de ambos, del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico? Porque si nos damos cuenta, ¿cuál es el elemento que se encuentra más al extremo de esta mesa? O sea, más cerca al pasadizo, son estos audífonos. Y más o menos así pueden ir jugando con los detalles, agregándole ciertos detalles a cada parte. Por ejemplo, si es que nos vamos a esta imagen, este mantel está en blanco. Ustedes pueden agregarle un diseño y eso nos podría dar la capacidad de tener algunos detalles sobre la glomerulonefritis membranosa. Y bien, lo que ustedes crean conveniente es, es correcto. Finalmente voy a darles algunas recomendaciones finales sobre este tipo de método. Primero, que es muy similar al palacio mental. He combinado lo de la habitación, que viajas hacia la otra habitación,
Es parte del palacio mental, pero no es el palacio mental propiamente dicho porque nos hemos enfocado en objetos específicos. ¿Requiere entrenamiento? Sí, no es fácil realizarlo al inicio porque no es fácil convertir un concepto de medicina a un objeto que ya conocemos. Se requiere mucha habilidad que se puede desarrollar. Al inicio es difícil, lo sé, pero luego va haciéndose más fácil del juego de palabras. Tercero, es combinable con otros métodos. Si nos damos cuenta, este método se combinó con el palacio mental. Puedes agregarle el método de la lógica, como vieron en otro video, y si no lo vieron, lo voy a dejar aquí. Espero que aquí o aquí, o aquí, eh, para que lo puedan ver. Cuatro, es que la recomendación que yo les doy es que tengan un objeto asignado fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que ustedes en este palacio mental tienen la tasa de Milo que representa la amiloidosis, en otro palacio mental que ustedes armen, tienen que tener el mismo objeto representando la enfermedad. Porque ¿qué sucede? Si es que ustedes agregan otro objeto para recordar amiloidosis, va a haber una confusión entre sus palacios y a veces se van a confundir. El Milo era amiloidosis o también significaba otra cosa. Entonces, traten de que los objetos sean fijos. Si es que Mini siempre ha sido enfermedad de cambios mínimos, en otro palacio mental que sea lo mismo. Finalmente, ustedes tienen la capacidad, como les decía, de aumentar los detalles que ustedes deseen, siempre y cuando su capacidad de recordar lo permita y no los confunda más. Eso sería todo. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido muy bien y bueno, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.